Muy bien, vamos a continuar. Les decía que solo hacíamos cambio de espacio, ¿verdad? Y pues con este nuevo horario vamos a trabajar este y luego tenemos el siguiente y luego a trabajar, ¿verdad? Nuevamente en el siguiente periodo. Así que en la clase pasada tuve un poquito de problema con mi libro, entonces les pido disculpas, pero vamos a hacer mención de cómo nosotros trabajamos. Avanzamos entonces en la semana anterior la literatura del Renacimiento, hablamos sobre la literatura italiana y otros elementos. Habíamos leído ya lo que es un fragmento, ¿verdad? Muy corto de Romeo y Julieta. Hablamos sobre coplas del alma y las actividades que tenía. Tenemos la literatura del barroco, que fue lo que empezamos a observar el día de ayer en cuanto a que es un movimiento totalmente distinto en donde se establece, ¿verdad? Otras actividades en la literatura. Entonces acá ya se habla, ¿verdad? De una alta ornamentación, les decía que eso es en la escultura, la valoración de la carga de detalles en cuanto a la belleza, el uso excesivo de metáforas y de palabras, ¿verdad? Rebuscadas como es el hiperbatón, entre otros. Avanzando, también trabajamos lo que era la ilustración y yo les hacía mención que la ilustración pues hace referencia, ¿verdad? A la razón que tiene el ser humano, ya no solamente a que usted le vayan a establecer, ¿verdad? Mire, esto es blanco y ya, sino usted va a establecer esto es blanco, ¿por qué? O es otro color, pero también ¿por qué? ¿Verdad? Una razón de sí, una razón de no. Junto a ello les hacía yo la mención, ¿verdad? De gráfica, metafórica también en cierta forma que el ser humano cuando dice, ay, ¿verdad? Se me vino una idea y la imagen a veces caricaturesca, ¡pling! Y se le enciende un foco, ¿verdad? A eso se le llama el siglo de las luces, es decir, que usted tuvo una iluminación, que surgió una idea nueva, que usted tiene ya un conocimiento nuevo. Eso es algo que se destaca dentro de este aspecto. Hablamos entonces que las ideas de la ilustración son parte de un paradigma en el que se desarrolló, en este caso, ¿verdad? La forma de pensamiento racional del ser humano. Ya no simplemente, ¿verdad? Decir, ah, bueno, o sea, le está diciendo a usted que todo es negro, muy bien, ¿verdad? Usted va a establecer el porqué. También un despotismo ilustrado, los grandes monarcas, ¿verdad? Absolutizaron el poder bajo la consigna de hacer al pueblo virtuoso y feliz. Entonces, lo que decía, ¿verdad? El rey era lo que se creía. El rey era el que tenía la razón en todo. A eso se hace referencia. La hegemonía francesa, sensible por la influencia de la cultura francesa como un modelo de desarrollo cultural y político. Pues Francia fue uno de los países en un momento determinado dentro de la historia que ha desarrollado a gran escala. Y por eso es de que se da, ¿verdad? Aquel famoso evento que no fue solamente en Francia la revolución industrial, ¿verdad? Sino fue en todo el mundo. Y de ahí podemos observar que ellos, ¿verdad? Presentan esas cualidades. También cabe resaltar que el código napoleónico es el que sigue todavía vigente, instaurado desde aquel entonces. De eso me parece que fue del siglo VIII y ya nosotros estamos en el siglo XX, entonces vean cuántos siglos han transcurrido, más sin embargo, ese código perdura. Y les menciono ese código porque es parte de un sistema dentro de los niveles de los países latinoamericanos que se establece, ¿verdad? Un sistema jurídico. El neoclasismo, el modelo clásico de la cultura y el arte fue el patrón de un producto eh, de iniciación, ¿verdad? Por eso es un neo, ¿verdad? La iniciación que se establece a esta forma. También vamos a establecer que las características de la literatura de la ilustración aparece el neoclasicismo como fundamento de la creación de la literatura en cuanto a ensayos, a personajes. Tenemos a Montesquieu, a Rousseau, a Voltaire, que manifestaron su pensamiento respecto a la época, ¿verdad? En este caso, entonces, a la creación literaria de lo que se puede establecer un texto que utilizaba o empleaba mucho la razón. Vamos a comprender esta parte de la razón, de dar significado de todo lo que existe. Con ello, solamente como ejemplo, ¿verdad? Aristóteles en su época establecía que usted no se baña dos veces en el mismo agua. Y él decía, ¿verdad? De un río, porque lógicamente usted se introduce en un río y el cauce sigue corriendo.
Usted sale en ese instante y se vuelve a introducir, o sea, no está en el mismo agua porque ese cauce, o sea, donde usted se introdujo de ese agua ya corrió y al ingresar nuevamente, pues aparece otro. Por eso es que se habla mucho de esta parte, ¿verdad? De la razón. El texto literario tiene fines didácticos, es decir, enseñar, mientras es disfrutar. Y nosotros sabemos que dentro de la literatura, pues encontramos la mayor parte de enseñanzas didácticas. Usted tiene en algún momento, no es que funcionen así como tal, pero hoy en día para hacer una ejemplificación, usted tiene un libro de idioma español en el cual está conociendo algunos aspectos, usted está llevando una forma didáctica de poderlo establecer. Tomarlo como un modelo y base, dice, la estructura de la literatura griega y latina. Rompe el barroco buscando la claridad de esos en ese lugar, perdón, de los excesos, es decir, un teatro generado con apego riguroso a la estructura clásica. Y usted sabe que el teatro, pues, es la representación, ¿verdad? A veces, sarcástica, picaresca, si usted la quiere ver, ¿verdad? De ciertos personajes. Entonces, dentro de este aspecto también se instauró este otro elemento. Dentro de los géneros literarios de esta época fueron notables los ensayos considerados como el género del neoclásico de antonomasia, perdón, ya que a través de esta se dio la posibilidad de manifestar nuevas ideas. Nosotros vamos a establecer que un ensayo, eso también tenemos que tener muy claro que es un ensayo. El ensayo es la presentación de una situación en la cual usted explica y fundamenta con argumentos eh, la sustentación de un tema, de una opinión, de algo nuevo en el cual se da a conocer según las fases, inicio, desarrollo y cierre. Ese inicio debe ser llamativo y de interés para las personas. En el desarrollo, la explicación de todo lo que se quiere dar a conocer y en el cierre, los fundamentos del por qué se ha establecido este ensayo. Con ello, nosotros entonces vamos a entender de la época, sí, es decir, del conocimiento que surgía en aquel entonces. Por otro lado, también se estableció la poesía, la prosa y el teatro, destacando manifestaciones notables. Dentro de la poesía se establece la fábula en verso. Y usted se recuerda de las fábulas. ¿Quién no se acuerda de la fábula, verdad? Del niño y el lobo, o del león y el ratón, ¿verdad? Que en este caso el niño gritaba, ¿verdad? El lobo, lobo, y llegaban los pobladores eh, lo iban a ayudar y él se empezaba a reír, ¿verdad? Y en reiteraciones decía el lobo, hasta que realmente llegó el lobo, se comió a las ovejas, ¿verdad? Y ya nadie fue a ayudar al niño por haber mentido. Así vamos a encontrar infinidad de fábulas. La otra que podemos citar, ¿verdad? Les decía que es muy común recordar es la del león y el ratón, donde le dice, ¿verdad? Pasa el ratoncito escurrido para que el león no se lo coma. Y el león, ¿verdad? Se empieza a reír y le dice, ¿verdad? O sea, ¿cómo no te voy a atrapar? ¿Cómo no te voy a tomar? Y cae el león, ¿verdad? A una red y le dice, ayúdame. Y él le dice, no, pues si tú eres grande y fuerte, ¿verdad? Lo tú solo. Pero el ratoncito lo ayudó y en promesa el león, ¿verdad? Le dijo que lo iba a cuidar a pesar de las circunstancias. Entonces vean esa situación de cómo nosotros podemos observar, ¿verdad? También nos dice que eh, en prosa destacaron textos y nos menciona ciertos autores, de los cuales nosotros más abajito, ¿verdad? Vamos a hacer mención de esos elementos de los cuales nos presentan. Muy bien, ¿qué pasaba entonces en Guatemala? En esa época la literatura guatemalteca alcanzó un estilo más original, más americano. Este cambió en cuanto, dice, a la evidencia de mayor interés de los problemas sociales con la influencia que se tenía. Ahora, ¿por qué voy a mencionar esa parte? Fíjense que asociando con lo que acabamos de ver, por ejemplo, en cuanto a la invasión o colonización, ¿verdad? Que algunos le llaman de nuestro país, pues fueron sumándose, ¿verdad? Varios eventos, dentro de esos eventos sociales, pues estaban inmersos dentro de la misma. Y por eso es verdad que se van adoptando ciertos sistemas dentro de la literatura. Muy bien, para entender, entonces Daniel Defoe, periodista, expresa, ¿verdad?, la educación de las mujeres en 1719. Muy bien, vamos a leer. Aquí
hay varios párrafos. Entonces le voy a pedir favor a Ashley que lea el primero y el segundo párrafo hasta aquí donde dice falta de educación. Por favor, Ashley, te escuchamos. Bueno, se recuerdan que les he dicho en reiteradas ocasiones que esta es una forma o una manera en que yo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? La asistencia. Entonces, si usted no participa, pues yo no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? No lo puedo obligar. Tendría en sí que obligarlo a que usted encienda su cámara y esté aquí, ¿verdad? Sí o sí, con la cámara encendida. Pero les he dicho también, ¿verdad? Que pues cada quien forja la parte, ¿verdad? De participación. Muy bien, les pido disculpas nuevamente, se perdió mi texto, pero ya está acá nuevamente. Entonces, vuelvo a insistir. Esa parte es la que yo tomo en referencia a asistencia. Muy bien, entonces la compañera no puede leer en este momento. Vamos a pedirle a alguien más que pueda leer. Muy bien, le pido disculpas. Me perdí un momentito. Está bien, está bien. Vamos a pedirle ahora entonces a José Franco, por favor, que nos pueda leer los primeros dos párrafos. Y luego vamos a ir llamando uno a uno. José Franco, Sí, mis ahorita. La gracias. educación de las mujeres, Daniel Defoe, 1719. A menudo he pensado que es una de las costumbres más bárbaras del mundo, considerándonos como un país civilizado y cristiano, que neguemos las ventajas de aprender a las mujeres. Todos los días reprochamos el sexo femenino por insensatez e impertenencia, aunque no estoy seguro de que si tuvieran las mismas ventajas de la educación que nosotros serían culpables de menos que nosotros mismos. Uno se preguntaría, de hecho, ¿cómo es que las mujeres son convertibles en absoluto, ya que solo están en deuda con las partes naturales? Por todo su conocimiento, su juventud se la dedica a enseñarles a coser y o hacer adornos. Se les enseña a leer, en efecto, y tal vez a escribir sus nombres, más o menos si eso es lo que más alto de la educación de una mujer. Y yo solo preguntaría a cualquier que menosprecie el sexo para su comprensión, ¿para qué sirve un hombre, un caballero, quiero decir, al que ya no se enseña? No necesito dar ejemplos, examinar carácter de un caballero con un buen estado o una buena familia, y con partes tolerables y examinar qué figura hace por falta de educación. Muchas gracias. Vean esa parte. Ese es un escrito que estableció Daniel. ¿Quién era Daniel? Ya mencionamos que era un periodista y eso se viene desarrollando en 1719. Aquí lo que hace él es esa crítica, ¿verdad? A la parte que se puede establecer. Es indispensable que prestemos atención porque es la forma que se empieza a desarrollar otro tipo de literatura. Jeff Alejandro, por favor. Este otro párrafo hasta donde aparece la interrogante, por favor. El tercero, Sí, gracias. el alma es colocada en el cuerpo cuando un diamante, como un diamante en bruto, y debe ser pulida o el lustre de ella nunca aparecerá. Y está claro que así como el alma racional nos distingue de las bestias, así la educación continúa la distinción y hace que algunos sean menos brutales que otros.
Esto es demasiado evidente como para necesitar una demostración, pero ¿por qué entonces se les debe negar a las mujeres el beneficio de de la instrucción? Si el conocimiento y la comprensión sido hubieran sido adiciones in- inútiles al sexo, Dios Todopoderoso nunca les habría dado capacidades, porque no hizo nada innecesario. Además, les preguntaría, ¿qué pueden ver en en la ignorancia para que piensen que es un adorno necesario para una mujer? ¿O cuánto peor es es una mujer sabia que una tonta? ¿O qué ha hecho la mujer para perder el privilegio de ser enseñada? Nos plaga con orgullo impertencia, porque ¿por qué no dejamos que aprendiera para que tuviera más ingenio? Amenazaremos a las mujeres con insensatez cuando solo es el error de esta costumbre inhumana lo que les impidió ser más sabias. Muchas gracias. Entonces acá vuelvo otra vez, ¿verdad? A establecer esta parte. Hace relevancia que una dama, o sea, tenía que tener las mismas características que el varón, o sea, una capacidad de poder acompañar, ¿verdad? En este caso, dentro de lo que es el estudio. Vamos a pedirle a Apolinario, por favor, que lea el último párrafo. Te escuchamos, Apolinario. Muy bien, Apolinario tampoco se encuentra en clase. Señor, Vamos. Sí, ¿me puedo leer yo? muy bien, gracias, Kimberly. Las capacidades de las mujeres se supone que son mayores y sus sentidos más rápidos que los de los hombres, y lo que podrían ser capaces de ser criados es evidente en algunos casos de ingenio femenino, que esta edad no está exenta. Como estudio particular, se les debe enseñar a todas las gracias de la palabra y todo el aire necesario de la conversación. Nuestra educación común es tan defectuosa que no necesita exponerla. Muchas gracias. Vean ese último fragmento. Establece entonces que todos tendríamos que tener una distinción, pero claro está, eso era que a época. Y eso fue un fragmento de un periodista que pudo observar esas necesidades. Por lo tanto, dice, deben ser llevadas a libros, especialmente historia, a leer, hacerlas entender por el mundo y ser capaces de conocer y juzgar las cosas cuando las escuchan. Óigase muy bien, por eso hablábamos al inicio, ¿se recuerdan de la ilustración? Porque lleva, ¿verdad?, a las personas a leer y a poder entender más allá de lo que el texto establece. Nosotros aprendimos, ¿verdad?, a contar de 1 a 10, que fueron las cantidades básicas en prepa. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, regularmente 10. Cuando vimos que el 10 variaba, ¿verdad? Porque ya llevaba 2 cifras, ahí como que ya nos empezó a dar un poquito, ¿verdad? De complejidad. Usted le decían, sume 2 más 2 y usted aprendió 2 y 2 son 4. Pero cuando le dijeron sumen 10 más 10, ya no tenía, ¿verdad? Los 10 con qué sumar y entonces ya se volvió compleja la situación. Pero eso nos llevó a desarrollar un aprendizaje definitivamente, ¿verdad? Y eso es lo que establece este fragmento. Muy bien. Dice, una mujer bien educada y bien enseñada, dotada de logros adicionales de conocimientos y comportamiento en una escritura, dice, perdón, una criatura sin comparación. Y ustedes saben que no solamente la mujer, el ser humano de por sí, bien formado académicamente, con principios, con valores, que eso los establece la familia, pues definitivamente son personas de éxito, son personas que van a destacar y no por eso tampoco vamos a establecer, ¿verdad? Haciendo énfasis en aquella situación de Guatemala. Les decía, ustedes que tienen la oportunidad de estar acá, que tienen la bendición, ¿verdad? Destaquen, trabajen, aprovechen y realicen todo lo que pueden.
porque recordemos que hay personas menos favorecidas, que aunque quieran estar dentro de una institución educativa, no pueden. Y ustedes están en algún momento, para mí, por decirlo así, ¿verdad? Desde la comodidad de casa. Entonces acá nos manifiesta, ya no vamos a verlo en la actualidad solamente a una mujer, ahora pensémoslo en forma generalizada, niños, adolescentes, jóvenes, en edades comprendidas de las de ustedes, que en algún momento, ¿verdad?, son relegados de este derecho, por lo tanto, ustedes deben de ser esa parte de cambio. Muy bien, avanzando entonces tenemos las propiedades del texto. Pero yo solo voy a dar inicio a esta parte. En el próximo periodo que vamos a tener, pues yo ya voy a continuar. Lo que sí voy a hacer es que vamos a descansar unos minutos en el sentido de que va a empezar a desarrollar, por favor, sus apuntes y anotaciones en su cuaderno para que no sea tan pesado. Y así vamos a aprovechar el tiempo. Entonces solamente voy a ver esta parte del texto y en la siguiente clase y después vamos a empezar a desarrollar nuestras actividades. Dice entonces que conociendo cómo está el texto o cómo fueron los textos desarrollados antiguamente, también vamos a conocer qué propiedades tiene, es decir, cómo está estructurado. Al construir un texto se espera que tenga propiedades básicas que lo hagan efectivo. Una adecuación, es decir, comprende para edades específicamente. Yo ya no los voy a poner a leer a ustedes fábulas, ¿verdad? Porque eso ya es solamente para el área de primario. Tenga coherencia y cohesión. Eso va a ser establecido en la lógica que se va a expresar, ¿verdad? Que vaya estructurado con la sintaxis adecuada en cuanto a vocabulario, a la lógica y la estructura que vaya a tener, sea de forma ordenada y clara. Nosotros regularmente siempre hablamos en oraciones, es lo que yo siempre les he dicho. Nosotros establecemos para hablar en todo momento oraciones, solamente que vamos a ir formulando esas oraciones acorde a las necesidades y al grado académico que nosotros vamos a establecer. A un niño no podemos hablarle de forma rápida y establecer, ¿verdad?, muchos elementos porque él todavía no tiene concepción de algunos de ellos. Entonces, como no los conoce, no los va a poder comprender y por lo tanto no va a dominar lo que estemos desarrollando. Por lo tanto, cuando se habla de adecuación, es una propiedad que se enfoca en los elementos extralingüísticos o que van más allá de un mensaje en sí mismo y que tienen por ver del contexto y la situación comunicativa, consiste en adaptar mensajes de texto a los destinatarios, es decir, vamos a establecer que dentro de un elemento de comunicación tiene que existir una adecuación. Vuelvo a insistir en esta parte, si el contexto es para niños, pues se les habla como niños, es decir, palabras muy sencillas, muy básicas. Si es para adultos, pues se le habla, ¿verdad?, en otro nivel de lenguaje, en otra estructura, porque ellos ya no vamos a hablarle, ¿verdad?, de forma figurada, porque ya conoce y domina, pues, esos elementos. Acá dice del inciso A, de las 27 letras que compone el abecedario español, la E es la más popular. Le sigue, dice, en popularidad las letras A o S. En el inciso B, el inventario léxico del idioma español se compone de 27 grafemas. Entre ellos, la letra E es la más frecuente entre los usos de los textos. Óigase muy bien. Esta parte donde decimos nosotros, bueno, el grafema. El niño no sabe qué es un grafema. A usted el niño le va a decir, vamos a hacer caligrafía y va a hacer el trazo de la letra A, de la letra E, de la letra C, que son grafemas. Pero eso lo sabemos y lo comprendemos nosotros hasta este nivel. Muy bien. Debe de existir una coherencia. La coherencia es una propiedad que evita la contradicción o ambigüedad, la ambigüedad. La ambigüedad como tal sería una confusión, algo que no está claro para poder desarrollar. Y por lo tanto, entonces debe de tener coherencia en lo que se desea expresar, en lo que se va a redactar, una secuencia, en lo que se quiere compartir. Inciso A, el sol abrasador hacía de ese día de verano uno extremadamente caluroso y húmedo, por lo que decidimos ir a nadar a la piscina. Inciso B, el sol abrasador hacía ese día de verano extremadamente caluroso y húmedo, por lo que decidimos caminar hasta la cima de la colina. Vea cómo se expresa, ¿verdad?, esta situación. Pues lógicamente, así, la coherencia establece que si hay mucho calor, que hace mucho sol, que se está extenuado, pues no va a subir una colina,
lógicamente nos establece que nos vamos a ir a sumergir a la piscina. Entonces, a eso se refiere. Y por último tenemos la cohesión, es la propiedad relacionada con los mecanismos de la naturaleza sintáctica, semántica y léxica. Estos elementos contribuyen a la relación en las partes de los enunciados, va a contener un texto, o sea, un escrito como tal, en donde se recupera la información previa y se evitan las repeticiones mediante el uso de diversos tipos de pronombres o sinónimos. eh, Usted sabe que de por sí nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Un amplio léxico, un amplio vocabulario para evitar, ¿verdad? La repetición de las palabras. A eso es a lo que se debe de establecer. El ejemplo dice, primero Matilde vio el mirlo volar y ponerse en su nido. Luego lo miró batir las alas como entusiasmado. Por último, ella observó que alargaba sus piquillos dos polluelos. Ve, cuando decimos que vio, miró, observó, estamos diciendo lo mismo, solamente que en este caso pues son palabras sinónimas y por eso cambia, ¿verdad? Si no, ya se imaginan que miró al mirlo, perdón, vio al mirlo, vio batir las alas y por último ella vio que alargaba sus piquillos dos polluelos. Entonces, ahí hubiera redundancia, ¿verdad? Vio, miró. Entonces, lo que se busca es entablar situaciones que puedan cambiar eso, en que en algún momento, pues eliminar, ¿verdad? Cuando hablamos de cohesión es contraer un poquito para poder establecerlo. Cuando usted ha visto en la computadora, a veces escribimos de él, la computadora automáticamente contrae la palabra y escribe del. ¿Por qué? Porque existe una cohesión ya programada dentro del sistema. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, con la parte de las propiedades del texto? ¿Algo que no quede claro, hijos? No me es todo claro. Gracias, José, muy amable. Entonces, estos minutos, por favor, vamos a emplearlos, vamos a cambiar la dinámica, vamos a dejar que usted pueda desarrollar sus actividades y, pues, finalizado el tiempo, cambiamos de espacio, se van ustedes a su clase y luego, ¿verdad? Volvemos al siguiente periodo. Trabajemos, por favor.
Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase, por favor, y nos escuchamos en el siguiente periodo.